está para que pueda usted grabar. Vamos a compartir pantalla. Llevamos un ratito por acá. Ya, jóvenes, verán. Lógicamente hay algo que yo no me percaté ayer y tiene que entender un poco cómo funciona para ir entendiendo particulares de cada uno. Pero lo bueno, eso les digo, es que como nosotros estamos bien adelantados y parte de eso es porque no se ha podido hacer prácticas, vamos a poder cubrir al menos todo lo que se quiera dar. Eso sí va a pasar. Ya. Verán. Ángel, buenas tardes. ¿Qué dice? ¿Cómo está, mi estimado Jonathan? Vamos por acá, por acá, por acá y pongamos por acá. Tam, tam, tam. Muy bien. Ya, muy bien, jóvenes. Ya. Esta partita vamos a repasarle de Pardiñas. ¿Ya? Pardiñas, lo chévere de Pardiñas es que Pardiñas tiene 3 capítulos para la inyección diésel. Algo que no tiene González y Pardiñas sí es mucho más completo en el sentido que el libro de González Calleja, porque él ahí toca el motor y Pardiñas solo está enfocado en los sistemas auxiliares. Como el sistema auxiliar de la inyección, ya. Vamos por acá. Verán, jóvenes. ¿Qué es un sistema common rail? Primeramente. ¿Ya? Verán, este sistema se diferencia de los sistemas anteriores. Aquí no hay una dependencia de la presión en función del giro del motor. No, es independiente del mismo. O sea, no es que, por ejemplo, yo giro a más velocidad y subo la presión. Aquí la computadora puede tener un control de la presión. Puede tener un control de la presión. Vamos a tener nosotros en un sistema common rail un elemento que va a acumular presión, ¿ya? Generalmente tiene esta forma como un tipo flauta. Y en los sistemas, como les comentaba, en los Delphi puede venir una riel esférica, ¿ya? Entonces nosotros tenemos, como nos dice Pardiñas, una parte hidráulica y una parte electrónica, ¿ya? Entonces ustedes pueden ver aquí con las líneas negras la parte electrónica, con estas flechitas de aquí, ¿ya? Las señales. En rojo se ve el diésel. Las flechas rojas gordas son diésel a alta presión y las flechas rojas delgadas son circuito de baja presión o diésel con la parte de la alimentación, la transferencia, que nosotros decíamos de circuito de baja presión. ¿Ya? Entonces, aquí hay un calculador o una computadora. Y esta computadora tiene cargada una regulación electrónica diésel que se le conoce como EDC, Electronic Diesel Control. Entonces, a través de esta regulación, la computadora comienza a gobernar lo que es el sistema de inyección y todo lo que serían los parámetros para inyectar. El tiempo de avance, el tiempo de inyección, el avance de la inyección, el número de inyecciones, todo eso de ahí. ¿Ya? Nosotros tenemos, ¿no es cierto?, una alimentación de combustible. Una parte de baja presión. Entonces, como ustedes pueden ver, yo cojo y envío el diésel hacia una bomba de alta presión. Este es el nexo entre la baja y la alta presión. Aquí hay una bomba. Es una bomba de alta presión. ¿Ya? Esta bomba de alta presión retorna cierta cantidad de diésel con sus válvulas de sobrepresión al tanque y envía otra cantidad de diésel hacia la riel. ¿Ya? Entonces, en esta parte de aquí, la computadora tiene en la riel un sensor que le indica la presión del riel.
que muy posiblemente sea uno de los sensores con el del pedal del acelerador, los más importantes del sistema. ¿Ya? Pero no solo tiene ese, tiene también un sensor de temperatura del diésel, tiene un CKP, tiene un CMP, tiene algunas señales. ¿Ya? Entonces, esas señales, por ejemplo, la de la temperatura del diésel y la de la presión del riel, van hacia la computadora. Y la computadora, a través de esas señales, en sus mapas, busca las condiciones de inyección y gobierna los inyectores y las válvulas que regulan la presión del riel que saben estar en la bomba o en el riel. Vamos a repetir esta parte de acá. Yo tengo, jóvenes, como les comenté, una bomba de alta presión que envía diésel hacia el riel y aquí se acumula. Aquí comienza a subir la presión. Entonces la presión es independiente de las revoluciones del motor. Yo puedo en ralentí aquí inyectar a una presión altísima si que la computadora quisiera. Ahí hay una presión acumulada. ¿Ya? Entonces, en la riel hay un sensor de presión que le está informando a la computadora cuánto es esa presión. Y también, por ejemplo, en las bombas se va a ver un sensor de temperatura del diésel. Entonces, datos de esos de interés a través de esos sensores están yendo a la computadora. Hay otros datos, ¿no es cierto?, que van también a la computadora. Por ejemplo, los datos del CKP y del CMP van al motor. Van del motor a la computadora. Y por ejemplo, aquí me dice sistema de admisión de aire y escape de gases. Yo puedo, por ejemplo, decir que aquí va un dato de la presión del turbo, de la temperatura del aire, no sé esto. Llegan también a la computadora. La computadora coge y con estos datos que le llegan, estas señales que están ingresando, mediante el control electrónico diésel, gestiona todo lo que es la inyección. Aquí devuelve una señal que va principalmente a comandar aquí qué cosa, los inyectores y los dispositivos que regulen la presión del riel. Hay válvulas que pueden subir o bajar esta presión. Entonces esas válvulas de ahí van a ser comandadas a través de la computadora del vehículo para subirle o para bajarle. ¿Ya? En ciertos carritos que tengan una bomba de alimentación de combustible eléctrico, la computadora también puede gobernar cuánto diésel se manda desde el circuito de baja presión. ¿Ya? Entonces ahí están las dos partes, una parte hidráulica y una parte electrónica. ¿Tienen alguna consulta de esto de aquí? No, Ya, muy bien, está bien claro. Pelo. Vamos por acá. ¿Ya? Nosotros tenemos, como en todo circuito o todo sistema de inyección diésel, un circuito que tiene todo el traslado del combustible. Y nosotros teníamos un circuito donde hay baja presión y otro donde hay alta presión. ¿Sí o no? ¿Ya? Vamos viéndolo aquí. Pum, pum. Dejémosle por aquí. Y veámosle acá. ¿Ya? En algunos carritos jóvenes ustedes van a tener que en el tanque hay una bomba eléctrica. O puede no haber una bomba eléctrica que envíe el combustible
hacia la bomba de alta presión que está acá. ¿Puede o no puede haber? Ya, puede o no puede haber. Depende del sistema. Lo que ustedes ven con color naranja es la baja presión, pero de alimentación. Baja presión de alimentación. Lo que ven con el color amarillo es el retorno del diésel. Y lo que ven con rojo es la alta presión. ¿Ya? Entonces, yo puedo tener aquí, como les dije, puedo tener una bomba eléctrica que mande el diésel a la bomba de alta presión, o en la bomba de alta presión puedo tener integrada adentro una bomba de transferencia igualita que tenía la bomba rotativa, la bomba adentro, la de transferencia, y que puede succionar el diésel, ¿ya? Entonces el diésel viene con este camino de aquí, viene por aquí. Viene el diésel, pasa el filtro, y aquí hay un sensor de temperatura del diésel. Este de aquí, ¿ya? Si el diésel estuviera muy caliente, si el diésel estuviera hirviendo demasiado caliente, pongámosle que estuviera la H de caliente, de hot, hirviendo, el diésel se hiciera muy fluido, o sea, perdería su viscosidad y comenzaría a fluir mucho. Y eso es una desventaja, ¿por qué? Porque el diésel es el aceite del sistema. Entonces, eso haría ¿qué cosa? Que los elementos se comiencen a dañar o a rayar también. Aparte, ¿qué otra cosa pasa si el diésel estuviera muy caliente? Otra cosa que pasa es que al ser muy fluido, más fácil va a ser que el diésel se escape por los espacios que hay entre los inyectores o entre las bombas, etcétera, y eso también puede acarrear problemas de presión en el sistema. Entonces, por eso la computadora está monitoreando la temperatura del combustible a través de este sensor. Si usted ve en plomo, ¿no es cierto?, que la señal de la temperatura llega a la computadora. ¿Ya? Una vez que llega aquí, fíjese usted, usted puede tener aquí justo en el ingreso donde el diésel está entrando a la bomba. Ya, aquí. Puede haber dos tipos de válvulas. Hay válvulas al ingreso de las bombas o válvulas a la salida de las bombas. Estas válvulas de aquí son las que controlan cuánto vale la presión en el riel. Estas valvulitas de aquí, ¿ya? Un sistema puede tener ambas válvulas o puede tener solo una. Por ejemplo, la Amarok tiene las dos. Tiene una válvula que regula a la entrada de la bomba de alta presión y otra válvula que regula a la salida de la alta presión. Pero, por ejemplo, los Inos y el NPR que yo les mostraba solamente tienen esta válvula, la que regula al ingreso de la bomba. El Tucson que yo les decía donde había el sistema Bosch solo tiene esta, que regula en el riel alta presión. Pero pueden haber dos tipos de válvulas, ¿ya? Esas válvulas regulan la presión del riel, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Esta válvula deja que entre más o menos diésel hacia la bomba de alta presión. Si entra poco diésel, la bomba manda poca presión al riel. Pero si esta válvula de aquí deja que entre mucho diésel, sube la presión en el riel, se dispara. Y ahí es cuando el carro acelera. Cuando yo elevo la presión en el riel es cuando el vehículo acelera.
Vuelta a esta de aquí, ¿qué hace? Ven? Yo tengo presión aquí en el gel. ¿Ya? ¿Cómo le hace para bajar la presión? Deja salir la presión al retorno. Entonces, si la válvula se abre un poquito, una nada, un chiquito se abre, la presión en el riel es altísima y el carro está acelerando. Pero si la válvula se abre por completo, se abre bastante y deja que el diésel se escape de la riel, entonces cae la presión en el riel y el vehículo desacelera. Estas son las válvulas. Ya, vamos por acá. Bien. Tienen distinto nombre dependiendo del fabricante. Estas válvulas en Bosch se llaman las BCB, ZME y tiene otro nombre que se me va. En Denso, esta válvula se conoce como la SCB o válvula de control de succión, Suction Control Valve. Y en los sistemas Delphi, esta válvula se conoce como la IMV, Inlet Metering Valve, o válvula de regulación del caudal de ingreso, pero tienen un funcionamiento muy similar. Ya, en Bosch, esta se llama ZME, en Siemens creo que se llama BCB, en Denso se llama SCB y en Delphi se llama IMV. Muy bien. Esta válvula de aquí se le conoce como la DRB. También puede ser conocida, si mal no estoy, como la PCB en Bosch, con los dos nombres. Y por ahí creo que en Siemens se le conoce como la IPR. Pero tienen el mismo principio de funcionamiento. El mismo principio de funcionamiento. Ya, muy bien. Entonces bajan y suben la presión del riel. Ya, ¿qué pasa con nuestra querida presión del riel? La presión del riel de la bomba va y está acumulada en el riel. ¿Ya? Entonces usted tiene aquí el sensor tal vez más importante del sistema con el acelerador. Aquí tiene el FRP o el Fuel Rate Pressure. Y también tiene algunos nombres dependiendo del sistema. Pero este es el sensor de presión del riel. ¿Ya? Muy bien. Generalmente este sensor manda una señal que va a estar entre 0 a 5 voltios. ¿Ya? Cuando llegue a valores cercanos a 5 voltios, las presiones en el riel son altísimas. Son grandísimas. ¿Ya? Cuando tiene 0 voltios, eso significa que el vehículo está con el switch en off. Este sensor le dice a la computadora que tiene 0 bares o que no hay presión en el riel. Por ejemplo, usted prende el carro, le pone el switch en on y como no se mueve la bomba y no hay presión, entonces le da un voltaje a la batería, le da un voltaje a la computadora. En sistemas Bosch, Delphi y Siemens, 0.5 voltios corresponden a
0 bares. El único que varía esto es los sistemas densos, en los cuales cuando yo tengo 0 bares, el sensor manda un voltio. En el resto de sistemas, me da medio voltio a los 0 bares. Ya. Vamos a un ejemplo. Digamos que yo quisiera comprobar ese sensor. Digamos que yo quisiera medir ese sensor. Entonces yo mido la alimentación, la tierra y la señal. 3 cables. En el cable de señal, si yo doy el switch al on, si es un sistema marca Bosch, Delphi o Siemens, necesariamente tengo que tener 0.5 voltios. Y eso significa que estoy con 0 bares. Y si es un sistema denso, voy a tener 1 voltio y eso corresponde a 0 bares. Solo denso es diferente a los otros. Ya. Esa señal, ¿dónde va? Esa señal es la que va también hacia la computadora. Por aquí. Muy bien. Listo. Ahí está la presión. La computadora ahí le tiene acumuladita. Ella sabrá qué presión quiere meter el diésel en el cilindro, dependiendo de qué, dependiendo de las condiciones operativas. La computadora, dependiendo de esas condiciones, le mete voltaje a un inyector. ¿Y el inyector qué hace? Esta alta presión del riel le libera en los cilindros a voluntad. La computadora verá si inyecta cuánta presión, cuánto tiempo, en qué ángulo, mucho, poco, bastante, nada. Parte del diésel que no se inyecta vuelve al tanque por el retorno. ¿Ya? Pero, entonces este sistema es de control electrónico puro. Aquí no le importa a la computadora que la bomba esté a ralentía, unas 800 revoluciones, yo que sé, el motor. No le importa a la computadora. Si la computadora quiere meter diésel a 2000 bares, ella deja que aquí se acumule, y una vez que deja que se acumule, inyecta a 2000. Si a la computadora le da la gana de hacer eso. Si la computadora no quiere, no mete a baja presión. Ella gobierna la presión. Es el único sistema de todos los que hemos visto donde la presión no depende de las RPMs del motor. En todos los otros, las RPMs hacen que suba o baje la presión. Pero aquí no le interesa eso. Aquí la riel es la que tiene la presión. Ya, muy bien. Para repasar entonces. Tenemos partes del sistema. ¿Ya? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Tenemos el tanque, el filtro, sensor de temperatura, una válvula reguladora de la baja presión que puede ser una SCB, una IMB, una BCB, o el nombre que quiera, pero pues usted acostúmbrese que es una válvula de regulación de presión del riel desde la baja presión. Tenemos una bomba de alta presión, una válvula que regula la presión del riel, pero del lado de la alta presión, una riel, un sensor de presión, un inyector y una computadora. Esas son las partes del sistema. Como les dije, ¿no es cierto? El color naranja es presión de transferencia, el color rojo es alta presión de diésel y finalmente el color amarillo es el retorno del diésel. ¿Está entendido, sí o no? Inge, disculpe una pregunta. Cuéntenme usted. El sensor de temperatura ahí, ¿qué función cumple? O sea, ¿qué pasaría si estuviera fallando? Por ejemplo, verá, mi estimado señor Tapia. Digamos, vamos por aquí, verá, miren, ya. Adelantémonos un poquito para poder responder la pregunta del señor Tapia.
Entre las tareas de la bomba de transferencia, que ya sea que esté aquí o que esté en el tanque, una de las funciones es mandar siquiera unas 4 veces el caudal de diésel que necesita el vehículo a máximas revoluciones. O sea, la bomba de transferencia está mandando 4 veces el caudal que necesita el motor para llegar a máximas revoluciones. ¿Por qué? Porque como yo les conté, ¿qué hace el diésel en un vehículo de aquí? ¿Qué hace? Va lubricando todos los elementos. Esto le lubrica. Por eso usted estos filtros tiene que estar piloso de cambiar para que no tengan basura. Lubrica, viene por aquí, lubrica los inyectores, pero vean los inyectores dónde están. Como es inyección directa, este inyector está clavado en el cilindro. Entonces, aparte que le lubrica, le enfría. Este diésel que vuelve aquí, vuelve hirviendo. Hirviendo, bien caliente vuelve. Incluso puede haber hasta instantes en que haya la necesidad de poner aquí un intercambiador de calor para bajar la temperatura del diésel, para que no vuelva tan caliente. Entonces, ¿cuál es el problema? Ver, ese diésel que vuelve caliente, miren, por aquí se cola de nuevo a la bomba. Ah, no, este es el retorno de la bomba, perdón. Vuelve al tanque y le sube la temperatura al diésel que está en el tanque, porque está llegando bien caliente del motor, está enfriando los inyectores. Entonces, ese diésel vuelta ingresa al sistema. Y aquí hay un sensor de temperatura que le está diciendo a la computadora, verás, tienes diésel a unos 60 grados, tienes diésel a unos 70 grados. Digamos que por ahí el diésel llegara, creo el dato, le voy a dar revisando, a unos 80, 90. Entonces, le va a decir este sensor a la computadora, oye, apaga el carro, no seas malita, da apagando el carro, no seas mala, porque este diésel está muy fluido. Este diésel ya no tiene mucha viscosidad. No va a ser ese papel de aceite que necesitamos para lubricar. Este diésel va a dejar que las piezas rocen en seco. Y aparte va a crear fugas de presión. Entonces le dice a la computadora, oye, o apaga el carro o haz otro favor. Ordénales a estos panas que no metan mucho diésel al motor para que baje las RPM y baje la temperatura y muchas cosas más. Entonces, eso es lo que informa este sensor de temperatura, señor Tapia. Habrá una temperatura en la que ella diga, el diésel ahorita no me está sirviendo como lubricante porque está demasiado fluido, está muy hirviendo. Y va a perder permeabilidad. Recuerden ustedes, acuérdense ustedes jóvenes. Miren, yo sé que yo no dibujo muy bien, pero sí me entienden algo ustedes. Ve, digamos que este es el inyector y esto de aquí es la tobera. Entonces yo les dije que había un juego chiquito, bien chiquito, por donde el diésel se podía transitar entre la tobera y entre el inyector para lubricar. Pero si el diésel es demasiadamente caliente, entonces fluye mucho y sus elementos, ¿qué pasa? No mantienen presión, va a bajar la presión en esta parte de aquí. Aquí estaba la punta del inyector. Acuérdense que aquí se hace presión. Entonces, a lo que hace presión el diésel en esta parte del inyector, subía el inyector y comprimía un resorte y se ponía a inyectar, ¿no es cierto? Pero si el diésel es muy fluido, no se va a retener aquí también, se va a fugar. Le falta viscosidad y eso va a generar hasta pérdidas de presión. Ese sensor es muy importante. Ese sensor es súper importante por esas cosas de ahí. ¿Ya? ¿Está entendido hasta ahora? ¿Sí está entendido? Sí. Ya, muy bien. Tum, tum, tum. Hay la bola de bombas jóvenes. Por ejemplo, esta es una bomba denso antigua.
una bomba, un HP2. Esta me parece que es una bomba Bosch. Por aquí aparece una bomba Delphi. No está por acá, esa sigue siendo Bosch. Hay la bola de bombas. Hay cualquier cantidad de bombas. Pero ¿cuál es la, la característica de esta bomba? Esta bombita de aquí es la encargada de elevar la presión, nada más. Es sencilla. Solo suben presión. Sencillitas. Entonces aquí usted no ve ningún regulador de avance centrífugo, ni ningún gobierno, nada. Esa bomba solo tiene elementos de bombeo. No tiene nada, no tiene nada, un contrapeso, nada, no tiene nada. ¿Ya? Lo que ustedes ven aquí son las válvulas reguladoras de succión o las válvulas que suben y bajan la presión. Aquí está una, aquí está otra de esas válvulas. Entonces, si esta válvula estuviera en la salida donde va el riel, esta válvula fuera una válvula que regula al lado de la alta presión, pero si esta válvula estuviera donde se alimenta el diésel desde la transferencia, esta es una válvula que regula desde la alimentación. Regula desde la alimentación, el otro tipo regula eh, desde la, ¿cómo se llama? Desde la parte de salida a la alta presión, ¿ya? Entonces, como yo les comenté, miren, el diésel tiene esa función, refrigera y lubrica los componentes. Cuando está muy caliente, en algunos sistemas van a encontrar que tiene un intercambiador de calor del diésel para bajarle la temperatura. Los sistemas Delphi tienen un Venturi. Solo ellos tienen Venturi en su bomba de inyección. Este Venturi sirve para vaciar más rápido el retorno de los inyectores. Son particulares que van apareciendo cada uno de los sistemas. Por ejemplo, esto sí tiene el Amarok. Hay sistemas o los piezoeléctricos tienen en los retornos válvulas que no dejan que la presión de retorno baje de 10 bar. Vamos a explicar eso acá. Mire. Por ejemplo, los inyectores piezoeléctricos, a ver, ¿dónde está? Aquí mandamos. Que ya vamos a ver cómo funcionan. Aquí en el retorno hacia el tanque hay una válvula que no deja que la presión aquí caiga de 10 bares. Si no, no vale bien el inyector. Estas válvulas se saben dañar también. Ya el carro sabe estar falloso. Por ejemplo, eso les digo, la Amarok tenía. Son valvulitas, ustedes ven la cañería del retorno y ¡pac! Se encuentran con una especie de chujito de plástico. Esa es una válvula que mantiene la presión en el retorno de los inyectores de 10 bars. Los electromagnéticos no tienen eso de ahí. Va directo al tanque, así por aquí. Va directo al tanque. Ya. Entonces tienen particulares. Eso les digo, vuelto una bomba Delphi, aquí tiene un Venturi. ¿Qué coge? Cuando sale el retorno de la bomba, se genera un vacío que hace ¿qué cosa? Que se acelere la salida del diésel de los inyectores. Eso tiene un sistema Delphi. Entonces, cada uno va a tener sus particulares. Y de igual forma, como yo les comenté, jóvenes, cada fabricante le pone un nombre a sus cosas, aunque funcionan muy parecido. Por ejemplo, ustedes pueden ver, aquí están, vean los nombres de las válvulas que regulan el caudal en la parte de la alimentación. Se puede llamar la M-Prop, la ZME, la BCB en Bosch, la IMB en Delphi, la SCB en Denso. Y estos también son los nombres que están en los sistemas Siemens. Son los mismos nombres. ¿Ya?
puedo tener una válvula de esas que ya vamos a indicar más adelante cómo funcionan y vamos a ir viendo poco a poco, porque tiempo sí hay. Y como pueden ver, cuando hay las válvulas que regulan al lado de la alta presión, se pueden llamar DRB, PCB en los sistemas Bosch. La HPB creo que se llama en denso. Y esta PDB no sé si se llama así en Delphi. ¿Ya? Estas válvulas son las que hacen subir y bajar la presión del riel. Generalmente, jóvenes, cuando el carro está oscilando, cuando el carro no mantiene estabilidad de revoluciones, cuando el carro se encuentra así que parece que estuviera inestable, saben ser estas válvulas de aquí, que por ahí se ensucian y no gobiernan bien la presión del riel y le tienen al carro con una inestabilidad en funcionamiento. ¿Sí? Estas válvulas de aquí, esta de aquí y esta de acá. ¿Ya? Muy bien. Entonces, circuito de alta presión, la bomba, las válvulas que regulan el caudal, un acumulador o riel, inyectores sean electromagnéticos o piezoeléctricos. Hay una válvula y hasta esta puede estar en la riel o en la bomba que limita la máxima presión del sistema. Y lo que me dice también que en ciertos sistemas yo puedo tener aquí jóvenes, en estas partes de aquí, vean. Estos neplos de aquí, estos de aquí. Pueden ser válvulas que limitan el máximo caudal que se vaya hacia el inyector. Porque algún rato podría el inyector quedarse abierto, entonces por aquí se limita el máximo caudal que entra al motor de diésel. ¿Ya? Muy bien. Por acá y por acá. ¿Cómo gestiona electrónicamente la computadora? Por ejemplo, vean, aquí ustedes pueden ver una curva súper interesante. Esto de aquí es la presión. Y esta de aquí verde es la señal del sensor NOC. Ustedes le saben decir el CANOC. No sé por qué le dicen CANOC. Pero knock en inglés significa golpear. Es el sensor, el knock. Y por eso si a alguien le gusta la música de los Guns N' Roses, hay oído esa canción, la Knock, Knock, Knocking on Heaven Door, que es justo de golpear. Knock, knock, knock. Golpear. La verde es el sensor knock. Y aquí yo tengo la activación de un inyector. Estos cuadritos. Aquí activo, aquí tengo preinyección. Aquí tengo una preinyección grande y una inyección principal. ¿A qué se refiere esto de la gestión electrónica? Hay la bola de parámetros que la computadora está tomando en cuenta para inyectar. Pedal, CKP, CMP, presión del hielo FRP, temperatura del combustible,